mensaje número 36. Les pido que vayamos a 1 Corintios, capítulo 6, versículos 1 al 11. Vamos a estar leyendo este capítulo. Bueno, de hecho vamos a leer 11 versículos. Ya vamos en el capítulo 6 ahora. Entonces nuestro tema en esta hora, ser lavados en el nombre del Señor y por el Espíritu de Dios. Amén. Así es nuestro tema. Nuestro tema es ser lavados en el nombre del Señor y por el Espíritu de Dios. Muy bien, vamos a leer entonces en la lectura bíblica de 1 Corintios capítulo 6, versículos 1 al 11. Dice la palabra de Dios: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. ¿Pues qué? No hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Padre Santo, aquí estamos, Señor, nuevamente, y nos encomendamos a ti, amado Dios, porque si tú no abres tu palabra a nosotros, si tú no abres nuestro entendimiento, no podemos recibir lo que tú quieres. Pero estamos aquí delante de ti porque tenemos hambre, tenemos sed. Ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra, a recibir esa palabra, Señor, a creer en ella, Señor. Señor, por favor, háblanos en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, entonces, nuestro tema, decíamos, ser lavados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Si ustedes notaron aquí en el capítulo 6, estos versículos comienzan ya con el tercer problema que había en Corinto. Les hemos dicho que son 11 problemas que había en esta iglesia, y aquí en este capítulo trata sobre el tercer problema. Entonces, si ustedes alcanzan a ver ahí, este tercer problema es que un hermano lleva a juicio ante los tribunales, ante los incrédulos, a otro hermano. Entonces, en el mensaje anterior hablamos de las cosas que hay en la iglesia. No solamente hay pecados, sino problemas. Muchas cosas hay en la iglesia del Señor, por eso no nos debe de sorprender cuando hay algún problema, sino que al contrario tenemos que afrontarlos con madurez, y decíamos que en nuestro espíritu. Entonces, porque en medio de todas esas circunstancias negativas, Dios ha decidido soberanamente. ¿Para qué? Para que veamos la luz. Recuerden siempre del ejemplo de la electricidad. Son dos cables. Regularmente son dos cables, ¿verdad? Bueno, son tres, pero vamos a poner que dos. Está el negativo y el positivo. Si solamente es el positivo, no hay luz. Necesita el polo negativo. Entonces,
veamos pues lo que el Señor nos quiere mostrar aquí, que estemos conscientes, que no nos sorprenda esto, amén. Bueno, les dije el tercer problema, ¿verdad? Que había, que es que un hermano lleva a juicio ante los tribunales a otro hermano. ¿Se acuerdan ustedes cuál es el primer problema? La división, amén. El primer problema que emergió en Corinto es la división. Por eso hemos dicho que la división es la raíz de todos los demás problemas de Corinto. Por eso Pablo abordó ese tema, ese asunto en el primer capítulo. ¿Y a qué nos referimos con esta división? Hablamos de partir el nombre del Señor, tener preferencias, tener favoritismos. Y por eso Pablo ahí en el 1:13 le dice a los hermanos que estaban diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Dice él, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Y cuál será la respuesta? No, no está dividido el cuerpo, no está dividido Cristo. Entonces, recuerden que este problema es para formar partidos en la iglesia. Que podamos decir aquí, yo soy de, no sé, de Juanito, de los que predicamos, ¿no? Yo soy de Juanito, yo soy de Lalo, yo soy de Alejandra, yo soy de Karina, yo soy de Araceli. Porque de repente, no es que la hermana fulana predica mejor, le entiendo mejor. Imagínense lo que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Sí, así, no, es que la hermana predicó y sí la entendí más. Imagínense lo que estamos diciendo, pues eso es formar, eso es el principio, pues es una raíz. Entonces cuando usted predica a otro hermano, pues usted ya no lo recibe muy bien. Entonces, eso es el problema que entra en la iglesia. Por eso nosotros pensamos que no es cosa serio lo que esto, pero si nosotros abrimos poquito, se va haciendo. De hecho, si usted quiere, si un hermano le va a caer mal, empezó con algo poquitito, es una raíz pues, y se va haciendo grande y se hace partidos, amén. Entonces, necesitamos ver todo lo que Pablo nos está enseñando, porque es una advertencia para nosotros, porque viene primero la división y luego el segundo problema. ¿Se acuerdan que hablamos en el capítulo 5, ¿no? ¿Cuál es el segundo problema? La inmoralidad, y en esa inmoralidad está la fornicación, amén. Entonces vemos que hay una secuencia de los problemas. Primero la división y luego viene la inmoralidad. Amén. Entonces es importante ver cómo Dios usó al apóstol San Pablo para escribir esta carta, ¿no? Y demos cuenta que después de que nos introducen a la división, que es la raíz de los 11 problemas, porque es lo que vamos a estar viendo en los 16 capítulos. Entonces, vemos que primeramente es la división en la secuencia, después viene la inmoralidad. Entonces, fíjense cómo funciona esto. Cuando alguno de nosotros tiene un corazón divisivo, de favoritismo, eso le abre puerta a los asuntos inmorales, de la fornicación, de la avaricia, de la idolatría, de malas palabras, de ladrón, de borrachera, todo eso, ahí viene. Entonces necesitamos ver pues, porque nos lleva en la secuencia nos lleva al tercer problema, que tiene que ver con un hermano llevó a juicio a otro hermano. Este problema podríamos decir que de ser injustos, amén. Este tercer problema aparece cuando nos ofendemos entre hermanos y llegamos a problemas de legalidad. Por ejemplo, si nosotros le prestamos dinero a alguno de nuestros hermanos y ese hermano llega al plazo y no paga, y podemos llevarlo a juicio, y puede llegar a pasar eso, y ha pasado pues, ¿sí? Entonces
Y en ese asunto muchos no saben qué hacer. O hay otras cosas, como dice aquí, de fornicación, de, de otras cosas, de ladrar, iba a decir, de ladronismo. ¿Verdad? Es que habla de ladrón, yo iba a decir de ladrar. Entonces podemos llevar a juicio en estos asuntos. Pero dice Pablo que nosotros tenemos que saber cómo resolver estos asuntos. Por eso hemos hablado de ejercitar nuestro espíritu. Amén. Ejercitar nuestro espíritu. Entonces, de acuerdo al hablar de Primera de Corintios, los cristianos tenemos prohibido, ¿qué? Llevar a los hermanos a juicio. Tenemos prohibido. Eso no significa que no hay que atenderlo, pero hay que resolverlo en la iglesia local. Por eso están los ancianos, por eso están los hermanos que pueden ayudar para que se resuelva ese asunto, ese problema. Entonces la lección en esta enseñanza es que tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a perdonar cualquier asunto que sea, tenemos que aprender a perdonar. No sé si ustedes han visto algunas películas o han escuchado algún testimonio de los misioneros cristianos que van a las tribus de otros países. Y cuando ellos llegan ahí a evangelizar, los matan. Y se ha escuchado que yo vi un testimonio de que esa familia los perdonaron. Y aún volvieron a mandar a los hijos a seguir predicando en ese lugar. Me acuerdo, hace poquito vi, no me acuerdo muy bien, pero de un pastor que estaba con el asesino de su hijo. Y dijo, lo perdono, porque él se arrepintió y vino a los pies del Señor. Imagínense, hermano. Es fuerte eso, ¿no? Es fuerte eso. ¿Qué haríamos nosotros? Tenemos que perdonar cualquier situación, por más fuerte que sea, es lo que Dios nos dice. Pero recuerden que este asunto es de madurez, no cualquiera puede hacer esto. ¿Me explico? Entonces aquí en 1 Corintios nos dice que tenemos que perdonar a nuestros propios hermanos en la fe, a nuestros hermanos en Cristo. Tenemos que aprender a perdonar de cualquier agravio. ¿Sí? Nosotros a veces decimos, nos quejamos con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros papás. Y eso a veces hay problemas serios en una iglesia local, en las familias. Pero dice aquí que tenemos que perdonar. Cuando alguien me dice, hermano, esto y esto, digo, perdone. Porque no lo digo yo, Dios lo dice. Sí, Dios lo dice. Entonces, si la Biblia dice que tenemos que aún a perdonar a nuestro enemigo, ¿cuánto más nuestros hermanos? Porque recuerden que nosotros también podemos caer, pues. ¿Sí? Porque si no perdonamos nosotros, dice que juicio sin misericordia será con nosotros en el juicio. Pero en el tribunal de Cristo, pues. Juicio sin misericordia. Pero si perdonamos nosotros, tenemos misericordia de las personas, porque para perdonarlos necesita misericordia. Y si tenemos misericordia y perdonamos, entonces dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Imagínense cómo está. Porque lo que siembras, eso vas a cosechar. Amén. Entonces, 1 Corintios 6:1, leamos otra vez, dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Porque ya aprendimos que soberanamente en la iglesia hay problemas. Amén. Hay problemas y problemas serios. Por eso nosotros dice él que en vez de llevar a los injustos, si hay problemas hay que resolverlos. No hay que ignorar como hacían los corintios, que ellos estaban envanecidos y no hacían nada. No, tenemos que tratar ese asunto. Amén. Entonces, dice, pero no tenemos que llevar ante los incrédulos, sino ante los hermanos, ante las autoridades que Dios ha delegado en su iglesia, ante ellos.
Entonces, la Biblia dice que esta forma de conducirnos en la iglesia, de llevar a los hermanos al juicio, ante los incrédulos, eso no es correcto. Alguien dijo ahí, eso no es de Dios. ¿Ok? Porque dice que nosotros, dice Dios, que nosotros hemos de juzgar al mundo, a los ángeles. Imagínense lo que Dios, y dice, ustedes tienen la capacidad, si van a hacer eso, no pueden resolver ese algo pequeño. Para Dios, cualquier problema en la iglesia es algo pequeño. Imagínense lo que Él está diciendo. Amén. Entonces, ¿cómo no vamos a poder solucionar los problemas si hemos de juzgar todo lo demás? Entonces, en este capítulo 6 de 1 Corintios podemos notar que cada problema tiene un trasfondo oscuro, pero Cristo quiere brillar allí. Cuando hay un problema, ya sea de fornicación, de todo lo que está mencionado, la lista que se dio ahí, eso trae oscuridad a la iglesia. Hermano, ¿es esto serio lo que estamos hablando? Hemos visto cuántas iglesias se han desbaratado y por la misericordia de Dios hemos perseverado nosotros. Iglesias grandes, hermano, aún iglesias pequeñas, de repente ya no están. No, es que esto es feo, pues, o sea, este asunto, por eso Dios nos está advirtiendo a nosotros, para que nosotros aprendamos a ejercitar nuestro espíritu. Recuerden que el mensaje anterior les dije que ejercitando nuestro espíritu se cierra la puerta a todos estos pecados, a que se manifiesten, porque los tenemos. Amén. Entonces, en medio de todo este trasfondo oscuro, Cristo quiere brillar. Por eso Dios en su soberanía, Él decide que haya. Si usted dice, vamos a orar para que no haya problemas en la iglesia, entonces usted está en contra de la voluntad de Dios, porque Él dice, es más, en la oración el Señor dice, no nos dejes caer en tentación. La mejor versión es, creo que es en el capítulo 6 de Mateo, creo que es el 9, versículo 9, algo así adelante. O sea, ahí dice que Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos a nosotros como perdonamos a nuestros deudores. ¿Y qué más dice? Llegamos ahí. Danos deudas y perdónanos a nuestros deudores, sigue. Y no nos metas en tentación. O sea que la mejor versión es, no nos dejes caer en tentación. Amén. El Señor Jesús, Él sabía que vamos a ser tentados porque tenemos las propias concupiscencias. Tenemos, ¿no? A nadie puede decir yo no los tengo, los tiene. Por eso dice que oremos que Dios no nos deje caer. Amén. No nos deje caer. Entonces Cristo quiere brillar ahí, pues que Él quiere que cuando hay esos problemas, que salga Cristo. ¿De qué manera? Teniendo misericordia, perdonando, teniendo amor, arreglando esos asuntos de una manera como Dios lo hace. Amén. Les pregunto a ustedes, ¿cuál fue la causa de que hubieran litigios entre los hermanos de Corinto, de que ellos los llevaran a juicio? ¿Cuál es la causa? ¿Se acuerdan que decíamos que la causa es de que los corintios reemplazaron a Cristo? Dejaron meter a la iglesia la cultura, la filosofía, la religión. Entonces, cuando estas cosas sustituyen a Cristo, eso abre puerta a que esas cosas oscuras se posesionen de la iglesia. Amén. Por ejemplo, hablando de la cultura, ¿cuál sería la forma de resolver los problemas los mexicanos? Como mexicanos, ¿cuál sería la forma de resolver los problemas? Pues hay que avisarle al tío, al abuelito, a los primos. Toda la familia se mete, ¿sí o no? Y no, pues ahí vas a ver, ahí está mi primo. Él hace ejercicio, está fuertote y vas a saber. O sea que siempre metemos a la familia, toda la familia se entera, y si son numerosas familias, como la familia Reyes Vázquez,
¿Sí? Bueno, ustedes dicen que está solo aquí el hermano. No, si yo arreglara mis asuntos metiendo a mi familia, no, se viene todo a Oaxaca. ¿Sí? Sí, o sea que es la forma de resolver la cultura mexicana. ¿Sí? Y mi papá, cuando hace tiempo tuvimos un problema aquí en la iglesia, y le platiqué a mi papá y dijo, ¿quieres que vayamos a resolver? Rápido, mi papá. Estaba chiquito él, pero no, dijo, yo voy, llevo a todos tus tíos, tus primos, y nos agarramos a todos los que quieran. Pero dije, no, son más los de acá. No, porque se juntan. Hermano, por eso dice que dice Fer, los chacas, el barrio me respalda, ¿sí o no? Mi barrio me respalda. No, una vez se me ocurrió decirlo. Alguien también, otra vez me insultaron. Y me dije, y dicen, vamos a venir por ti, sabemos dónde viven. Y yo le dije, yo también tengo mi gente. Y bueno, rápido pensé en Aarón, en Rubén. No, pues a ver qué hacemos, ¿no? Porque no me acuerdo si Rubén dijo, no, háblenos cualquier cosa. Ah, en Chimalpa, hermano Paco Rosales también. Hermano, si usted quiere, si necesita algo, háblenos y vámonos. Vámonos para allá y arreglamos el asunto. No, se vienen todos los Rosales de Chimalpa. Los Hernández, Miguel también me dijo. Si ocupa que vayamos, hermano, díganos y vamos para allá. Imagínense, hermano. Esa es la cultura mexicana, pues se meten todos, ¿no? Y Dios dice, no, está un orden. Ahí ya vimos en Mateo que primero los que, entre dos, ¿no? Los que tienen problemas, y si no, un tercero o un cuarto, dice. Y si no, díselo a la iglesia, y si no, tenlo por gentil y publicano. Por eso aprendimos que mejor, si no entiende, hay que entregarlo a Satanás. ¿Se acuerdan en el capítulo 5, no? Pero es para que se arrepienta, pero no podemos meter la familia, pues. No, porque si metemos, vuelvo a repetir, mete la familia y es numerosa la familia. No, si a mí me dicen algo de mis hermanas, de mis hermanos, pues la carne, la sangre me hierve, dicen, ¿no? Y ahorita voy, ¿no? Hace poquito mi hermano, un perro, ahí, le mordió su mano. Y no, pues cuando me avisaron, yo quería ir ese momento, agarrar el perro y, no, o sea, imagínense, esa es nuestra carne, pues, todo eso, amén. Pero Dios dice que nosotros aprendamos a ejercitar nuestro espíritu, amén. Y no usemos la cultura, la filosofía. No, hasta Chuchito me dijo también, hermano, dígame, yo voy. Imagínese Chuchito ahí caminando, pero dice que con un bastonazo ahí. No sé, algo quiero que ustedes se rían, están muy serios. Pero es la cultura, ¿sí o no? Pero Dios dice, no, perdónalo. No hay agravio que nosotros no podamos perdonar. Amén. Así que así era el problema de los corintios. Ellos se dejaron guiar por su cultura. ¿Se acuerdan que decíamos que ellos se creían muy sabios, estaban envanecidos? Y cuando yo estaba estudiando eso en el mensaje anterior, ¿se acuerdan que les dije que ellos creo que decían, qué bueno que no me pasó a mí? Yo no haría eso. Así estaban ellos porque su filosofía, su educación, su ética los hacía ser mejores que los que caían en pecado. No había misericordia, no había esa forma de perdonar, de levantar al caído. Amén. Entonces, todas esas cosas que meten en la iglesia, ya vimos cuál es el resultado, ¿no? La división, la inmoralidad y ahora una demanda. Amén. No, aquí cuando se habla de demanda, no es que mi amigo es el juez, el presidente, se mete todo, ¿no? Al palanca ahí. Alguien dijo, una vez que fuimos, había un problemita que no querían entregar una cosa ahí. Y el señor que iba con nosotros dijo, mi amigo es López Obrador, dijo. No, era Ebrard que estaba ahí, mi amigo es Marcelo Ebrard, ahorita le digo. Y el otro dijo, pues también mi amigo es Peña Nieto, decía. O sea, fíjense la gente lo que se mete, pues, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aprender a no actuar de esa manera. Amén.
Recuerden pues que en medio de los problemas que hayan en la iglesia, Cristo quiere brillar. ¿Por qué? Porque nosotros somos cristianos. Pero los corintios, ¿qué hicieron? Reemplazaron a Cristo, metieron otras cosas. Recuerden, la cultura, la filosofía, la sabiduría griega. Por eso Pablo, cuando escribió Primera de Corintios, su objetivo principal era eliminar todo aquello que había reemplazado a Cristo. ¿Se acuerdan ustedes que he sido necio con ustedes aquí? Les he dicho Cristo, 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 Cristo. Vas a hablar Cristo. Vas a hacer algo Cristo, Cristo. Entonces no te metes en problemas. ¿Me explico? Y si metemos cultura, religión, filosofía, eso, hermano, reemplaza a Cristo y trae problemas. Por eso les he, ni podemos ya ni quiero decir que soy de Oaxaca. Si entre nosotros aquí hay de Hidalgo, de Oaxaca, de Monterrey, de la Ciudad de México, ¿sí? Del Estado de México. Se dan cuenta que hay diferentes lugares. Imagínense, nos metemos con el Estado de México que estamos viviendo. Si se mete con Oaxaca, mi esposa dice Jalisco. Jalisco no se raja. Ok, se da cuenta, ¿no? Una vez me dijeron a mí, estaba yo sentado ahí y llegó alguien, dijo, y me paré y ya me gana la silla. Y le dije, esa es mi silla. El que fue a la villa perdió su silla. Así me dijo. Le dije, pero el que viene de Oaxaca lo saca porque lo saca. Imagínense, hermano, la cultura, mi nacionalidad. Oh, hermano, por eso Cristo quiere eliminar todo eso. Nada de eso debe de permanecer en la iglesia porque trae problemas serios. Entonces, Pablo habla de la secuencia, ¿no? Que si los cristianos vivimos por el alma y por la cultura, en lugar de vivir a Cristo, eso da lugar a que se introduzcan las concupiscencias de la carne, como el caso del hombre inmoral, del que estaba en fornicación ahí en el capítulo 5. Entonces, después de eso, él habla del problema de recurrir a la ley secular, lo cual tiene que ver con el reclamo de nuestros derechos, porque la filosofía mexicana dice, no te dejes, ¿sí? No te dejes, no seas tonto, ¿no? Entonces tenemos que, el reclamo de nuestros derechos hace que no estemos dispuestos a sufrir el agravio. ¿Se acuerdan ustedes que les dije que alguien fue a sacarme de la iglesia en Chapalilla, Nayarit? Estaba yo tocando la alabanza, estaba ensayando con los jóvenes, ahí que Dios nos permitió enseñar. Y llegó un hombre grandulón, más alto que Emiliano, y peso pesado. Y estaba yo ahí y me hizo así. No tuve oportunidad de salir, como que me jaló. Ahí iba yo y yo no quise estar ahí para que no me vieran los hermanos que me golpearan, porque ahí estaban los hermanos. Ya salimos ahí, salimos afuera. Y ya llegó, dijo, no, pues tú y cae, ¿no? Y llegó el hermano Teófilo, un chiquitito así, que algunos lo vieron, creo que vino hace tiempo acá. Y ya también llegó él y ya como nos vio tantos, mis muchachos de la alabanza también llegaron y todos. Y ya se fue. Creo que tuvo miedo el hombre. Yo también ni podía hablar, estaba temblando. Pues cómo, ¿no? Entonces ya el hermano Teófilo dijo, hermano, vamos ahorita al juez, porque allá manejan eso. Vamos al juez, hermano. Esto no debe de quedarse así. Así me lo dijo. Y sí tiene razón en cierta manera, pues. Pero le dijimos, no, dejárselo al Señor. No había entendido esto ahora, digo, gracias a Dios. ¿No? Porque sí pudimos haber actuado legalmente contra él y así como hace la ley, ¿no? De que hay que levantar una acta de, ¿cómo se llama eso? De que tiene que, ¿cómo? No, de algo que tienes que reducen, o ¿cómo se dice? Que no tiene que acercarse, ¿no? Ni 10, 20 metros, no sé cuánto, así dicen, que no tiene que acercarse a la persona. No, pero, bueno, eso. Entonces ahí, hermano, se dan cuenta que dice, y ese era hermano, pues el que me llevó. O sea, ese era hermano el que fue a agredirme, porque unos días antes estuvimos ahí en la casa, ahí una reunión, ahí estuvimos en la casa, estuvimos comiendo.
pero de repente, ¿no? Entonces, pero imagínense, yo hubiera llevado al juez, entonces, como dice Pablo, aquí mejor sufrir el agravio. No es cualquier cosa, quiero decirle. No es cualquier cosa decir, está bien, voy a sufrir el agravio. No es cualquier cosa. ¿Quién lo hace? Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Entonces, nuestra mente natural puede causar muchos problemas. Cuando nosotros permanecemos en la mente, en el alma y en la carne, nosotros mismos podemos causar muchos problemas. Por eso hemos dicho que no dar lugar a la carne, a la mente. Mejor ejercitemos nuestro espíritu. ¿Qué pasa si nosotros permanecemos en la mente nada más? Romanos 8, versículos 5 al 6 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Fíjense. Pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. O sea, quiere decir que si nosotros ponemos nuestra mente en la carne, muerte, causamos problemas. ¿Sí? Causamos problemas. Pero si ponemos nuestra mente en el espíritu, ahí sale el espíritu reluciendo, sale la vida y la paz. Por eso, ¿se acuerdan que hemos dicho en otra ocasión que nosotros ¿qué? Tenemos la mente de Cristo? Tenemos que confesarlo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea que, literalmente, Cristo mora en nosotros como el Señor, como el Espíritu. ¿Y por qué a veces nos sentimos solos? ¿Sí? Estoy bien solito aquí. Estoy bien sola aquí. Amén. No hemos hecho realidad esto. La otra vez que se ve mi esposa a Ocotlán, Jalisco, estoy bien solito. Nadie me habla. Nadie viene a verme cómo estoy. ¿No? Pero Dios dice que ¿quién estaba conmigo? ¿Quién? Cristo. Ahí está el Espíritu. Mora dentro de nosotros. Amén. Ahora, ¿en qué parte de nosotros vive el Señor Jesucristo? Porque de acuerdo a la Biblia, cuando Cristo vino a nosotros, Él vino a un lugar de nuestro ser. La pregunta es, ¿vino a la mente? ¿Vino a nuestro cuerpo? ¿Vino a nuestro corazón? No. Vamos a ver dónde dice, 2 Timoteo 4:22. 2 Timoteo 4:22. Dice 2 Timoteo 4:22, el Señor Jesucristo esté ¿qué? Con tu espíritu. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. ¿Cómo dice ahí? Sí. Ah, es que es otra versión ya, ¿verdad? Ok. Es la actualizada, pero aquí el Señor Jesucristo, en la Reina Valera que usamos, la 1960, dice, esté ¿qué? Con tu espíritu. Amén. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. También Romanos 8:16 dice, Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fíjense lo que tenemos. Tenemos al Señor Jesucristo en nuestro espíritu, está con nuestro espíritu, y tenemos el Espíritu. Porque ahí dice que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Se dan cuenta que la realidad de nosotros? O sea, por eso, ¿por qué Dios dice que tenemos que perdonar? ¿Por qué Dios dice que tenemos que sufrir el agravio? Es por el Cristo que tenemos. Si no tuviéramos a Cristo, si no tuviéramos el Espíritu, imposible. Si no fueras cristiano, entonces tráete a tu barrio, tráete a todos y que tu barrio te respalde, pues. Pero ahora como cristianos, el que puede perdonar, el que puede sufrir el agravio, el que puede tener misericordia, es Cristo, es el Espíritu que mora en nosotros. Por eso tenemos que echar mano de eso. Amén. Si tus papás te hacen algún agravio, tienes que echar mano del Espíritu, de Cristo que sí perdona, que sí soporta. Si tus hijos hacen algo por ti, hacen algún agravio, ¿qué tienes que hacer? Perdonarlos. ¿Lo digo yo? ¿Lo digo yo? ¿Quién dice?
Porque va a llegar un punto aquí, porque si nosotros no hacemos aquí eso, no heredamos el reino. ¿Sí? Entonces debemos saber que el Señor vive ¿qué? En nuestro espíritu. Porque nosotros hemos nacido de nuevo y por eso nos hicimos uno con el Espíritu de Dios. Por tanto, Cristo mora en nuestro espíritu porque Cristo es el Espíritu, el Señor es el Espíritu. Por eso cuando también en Juan 3:6 dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea que gracias a Dios que tenemos el segundo nacimiento nosotros. Hemos nacido del Espíritu. Entonces, con toda claridad podemos ver que el Señor entró en nuestro espíritu con miras a ser expresado por nuestra alma. Dios tiene atributos divinos que son amor, misericordia, el perdón. Todo eso son sus atributos y Él quiere expresarlos a través de nuestras virtudes humanas. ¿Cuáles son nuestras virtudes humanas? Nuestras virtudes humanas es el intelecto, sentimiento y voluntad. Esas son nuestras virtudes humanas. Y Dios quiere expresar amor, misericordia, perdón, todo eso, los frutos del Espíritu, que son sus atributos, quiere expresarlo a través de nosotros. Porque si usted dice es que yo tengo amor, porque a veces decimos yo amo, pero muchas veces nuestro amor ¿qué es? Condicional. Nuestro amor dura poco tiempo. Sí, porque cuando nos hacen un bien, decimos que amamos, pero cuando nos hacen un mal, ya no. Ya ahí no nos gusta, ¿sí? Ese es nuestro amor. Entonces veamos este punto, pues. Entonces el problema de los corintios radicaba en el hecho de que ellos no se dejaban guiar por su espíritu. Por esa razón ahora Dios nos pide que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu, porque ahí mora Cristo. Por eso, otra vez, vas a decir algo, vas a hacer algo, déjate guiar por el Espíritu. Porque si es tu mente, si es tu opinión, vas a traer problemas a la vida de la iglesia. Amén. Los corintios, en vez de dejarse guiar por su espíritu donde mora Cristo, ellos se tornaban a su cultura, a su filosofía, a su religión. Dicho en otras palabras, ellos se tornaban a su hombre natural. Y ya hemos dicho que en el hombre natural está la cultura, la filosofía y la religión. Entonces una persona que es almática, eso es ser hombre natural, va a ser siempre gobernada por la cultura, la religión y la filosofía. Recuerden que todos nosotros tenemos opiniones y nuestras opiniones se basan en estos tres asuntos. Dios no es que Dios no quiere que tú hables, que tú opines, pero que no seas tú, sino que sea Cristo. Él es el único que tiene las mejores opiniones. Amén. Porque Dios no quiere que nos quedemos callados, porque entonces decimos, entonces ya no opino nada. ¿Sí? Cuando opinamos y dicen es que lo estás haciendo, no eres el Espíritu. Y dicen algunos hermanos, entonces ya no, de aquí en adelante ya no hablo, ya no digo nada, pues. No es que ya no hagas. Si hablas, habla, di lo que Dios te está guiando, eso edifica a la iglesia, amén. Entonces, ¿cuáles son los tres problemas que ya vimos? La división, la inmoralidad y el tercer hermano, el hermano que lleva a juicio a otro, amén. Entonces, vamos a leer 1 Corintios 6, 7 al 8. De ahí dice, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, es una falta. Dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Alguna vez te han defraudado? ¿Sí? Dice que sufrirlo, el agravio, el ser defraudados. Pero dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Entonces sufrir el agravio, sufrir el ser defraudados, es confiar en Dios. Amén. No importa cuán grande sea el problema que tú tengas, y aun cuando veamos que no hay salida, siempre hay salida. No importa cuán grave sea un problema que uno tenga en esta vida, tiene solución, y la solución es Cristo. Dice las personas en el mundo, dicen, para todo hay solución menos la muerte, pero aún te digo que aún para la muerte hay solución.
porque dice que si morimos, viviremos. ¿Sí o no? O sea que para todo es Cristo, la solución es Cristo. Amén. Porque, hermanos, si nosotros entendemos esto, tenemos que ver que Cristo es nuestro jubileo. Esa fiesta del jubileo se celebraba en Israel. Cada cierto tiempo perdonaban las deudas, ¿sí? Liberaban a los cautivos y todo eso. Por eso nosotros estamos esperando ese sonido, ¿no? Porque va a venir nuestro jubileo. De hecho, ya vino el jubileo, pero va a venir una manifestación. ¿Me explico? Entonces, de todo lo que hemos vivido va a venir la manifestación, pues. Amén. Por eso Colosenses 3:13 dice, no es de que nosotros, entonces que nos golpeen, pues, y que nos hagan lo que quieran, no. Fíjense lo que está diciendo aquí. Y no lo digo yo. Dice Colosenses 3:13, soportándoos, ¿qué? Unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Tú dices, es que no puedo perdonar, no puedo. Pero hubo alguien que te perdonó a ti y te sigue perdonando y te va a seguir perdonando. Entonces, el perdonar, el sufrir el agravio, el sufrir el ser defraudados, solamente se logra si nuestro pensamiento es renovado. Nosotros no tenemos que tener nada contra ningún hermano, por eso hablamos de la Santa Cena, ¿se acuerdan? No podemos tener nada en contra de ningún hermano, porque el Señor dice que debemos perdonar el agravio, porque es Dios el que mora en ti, el que puede hacerlo. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú lo quieres hacer, no puedes. Ahora, ¿cómo funciona el perdón? Dios es un especialista de decir borrón y cuenta nueva, ¿no? Sin embargo, nosotros todavía de repente nos vienen los recuerdos, ¿sí o no? Dices, yo te perdono. ¿A cuánto les ha pasado? Pero después de un tiempo, como que regresa esa ofensa. ¿Y qué tienes que hacer ahí? Aplicar, renovar tu mente, pues. Decir, ya decidí perdonar. Y vences. Porque va a venir. O sea, no puedes evitar. Dios es el único que tiene la capacidad de decir, se me olvidó, ya ni me acuerdo. Algunos de nosotros a veces decimos, ¿no? ¿Me perdonas? Ya ni me acuerdo qué me dijiste. Pero otro ratito ya decimos, ¿no? Pues te acuerdas. O no lo decimos, pero no es nuestra reacción, ¿no? Amén. 1 Corintios 6, del 9 al 11. 1 Corintios 6, del 9 al 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, eso es ser injusto. Llevar al hermano ante el juicio, demandarlo, acusarlo delante de los incrédulos. Dice, eso es ser injusto, dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino? ¿Cuál es la manera de ser justos nosotros? Sí, Cristo, pero un poquito explicado. Entonces, porque dice que los injustos, ¿qué es ser injusto? Dije, llevar al hermano a juicio, ¿sí? Pero, ¿cuál es la manera de ser justos? Perdonando, ¿por qué? Porque Cristo nos perdonó. Es la justicia, ¿sí o no? Eso es ser justo. Esto es lo justo, lo usamos, ¿sí o no? Lo justo, ¿por qué? Porque Cristo me perdonó. ¿Él quiere ser justo? Perdona cualquier agravio porque Cristo te perdonó. Porque leímos Colosenses. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Eso es ser justos, ¿sí? En este asunto, pues, en este contexto. Amén. Entonces, dice, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados,
ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No sé por qué Pablo agregó esto al final, pero el Señor nos quiere mostrar algo. Porque él habló acerca de la división, de la inmoralidad, de llevar a juicio al hermano. Ahora dice que hay normas del reino. Entonces dice que, él dice en el 11, dice, y esto erais algunos. ¿Y qué éramos? Dice, ¿qué éramos algunos de nosotros? No todos, pero ¿qué éramos algunos de nosotros? Dice, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Dice que no heredarán el reino. El Espíritu Santo nos quiere mostrar algo aquí. Y es que lo que está diciendo Pablo es de que debemos estar bien conscientes y no vivir al pasado, ya no regresar. ¿Sí? Ya no regresar. Es como, por ejemplo, cuando nosotros decidimos no perdonar a un hermano, estamos regresando al pasado entonces. ¿Sí? Sí, porque entonces, sí, porque dice, porque si ustedes no perdonan a sus hermanos, tampoco mi Padre que está en los cielos los perdonará. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? O sea, ya recibes el perdón. Pero, si decides no perdonar, entonces regresas al pasado entonces. Pero dice, esto erais algunos, pero ya habéis sido, ¿qué? Lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido lavados. ¿De qué fuimos lavados? Pero se dan cuenta que aquí no está hablando de ser lavados de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos lava nuestra conciencia, pero aquí está hablando de que fuimos lavados. Fuimos lavados de ser fornicarios, de idólatras, adúlteros, afeminados, de los que se echan con varones, de ladrones, de ser avaros, de ser borrachos, de ser maldicientes, de ser estafadores. No digo que éramos todo esto, pero algunos de nosotros practicábamos una de estas cosas. ¿Sí? Esto erais algunos. Porque muchos cristianos cuando recién comienzan su vida cristiana se nota el cambio en ellos. Pero luego al estar en la iglesia se acomodan y ya otra vez regresan a eso. Son alcanzados nuevamente por estas cosas. Pero dice Pablo, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero ¿con qué nos lava aquí entonces? Con el nombre del Señor Jesús. Fíjense lo que tiene el nombre del Señor Jesús, pues. Amén. Con ese nombre nosotros fuimos lavados. Vamos a usar una metáfora para explicar esto. Vamos a usar el jabón. El nombre del Señor es como el jabón, una metáfora. ¿Qué hace el jabón? Quita las impurezas. Cuando te vas a bañar usas jabón, ¿sí o no? Y eso mata a los microbios. Entonces, pero el problema de los corintios es que ellos no se bañaban constantemente. Por eso se llenaban de suciedad, de microbios otra vez a eso. Entonces, lo que dice Pablo aquí es de que nosotros así ya fuimos lavados y necesitamos ser lavados constantemente de todas esas cosas. Amén. ¿Pero en qué? En el nombre del Señor. Por eso decimos, pues, invoca el nombre del Señor. Ora invocando el nombre del Señor, porque de eso te lava el nombre del Señor. Ahí tocas el Espíritu. Amén. No es de que digas, prometo que ya no lo voy a hacer, no. Es de que tú empieces a invocar el nombre del Señor. ¿Sí o no? Siempre hemos dicho, cualquier situación, invoca el nombre del Señor. Amén. Porque el nombre es muy importante. Por eso en el 1:10 Pablo dijo, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Es el nombre. Entonces el nombre es para que no hayan divisiones. Y como las divisiones son la raíz de todos los males nuestros, entonces estamos hablando de que los cristianos tienen problemas con todos estos asuntos. Y es una advertencia que si seguimos practicando estas cosas, nosotros no heredaremos el reino, lo cual significa perder el alma.
De la única manera, hermanos, que nosotros no perdemos nuestra alma es mantener el jabón entero. O sea, que no se rompa ese... Usamos la metáfora. ¿Cuántos les ha tocado o nos ha tocado que cuando usted va, si viven varios en su casa y si usan el mismo jabón, y cuando usted entra y la persona que entró no cambió el jabón, nomás está el pedacito? ¿No le ha pasado eso? A mí me ha pasado. Y estoy, ¿por qué no cambiaste el jabón? ¿Por qué no pusiste uno nuevo? ¿Por qué dice usted eso? Porque el chiquitito no se puede uno lavarse. Pero ¿qué tal con uno entero? ¿Sí? O que le digan, esta es tu porción, le dan un chiquitito a usted, un pedacito. Entonces es tuyo, te vas a bañar. Bueno, en los hoteles algunos tienen esos chiquitines, ¿no? Pero no es muy agradable, ¿queda que no? No se puede agarrar porque para bañarnos bien. Bueno, al menos yo no me gusta ese chiquitito, ese pedacito, necesitamos uno entero. ¿Sí? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque podemos estar dividiendo el nombre de Cristo. Si dividimos el nombre de Cristo, entonces no hay quien nos lave a nosotros. Por eso en las iglesias donde dicen yo soy de este grupo, yo soy del otro, hay muchos de esos problemas. No es que aquí somos mejores, sino que Dios ha tenido misericordia porque tiene años que nosotros hemos entendido que no tenemos que dividir el nombre de Cristo, ¿sí o no? Y si nos mantenemos en eso, Dios nos va a seguir guardando, porque es por su misericordia, pues. No es porque nosotros seamos mejores, ni juzgamos, ni menospreciamos a los otros hermanos. Dios nos libre. Pero porque hay iglesias donde es que defienden mucho un nombre, ¿sí o no? Y quitan el nombre de Cristo. Por eso aquí, ¿qué es usted? Cristiano nada más. Y amamos a todos los hermanos de cualquier lugar. Entonces, muchos no entienden esto, que el dividir a Cristo tiene resultados catastróficos. El dividir a Cristo hace que nosotros no seamos puros. ¿Puros en dónde? En nuestras reuniones. Que no seamos puros en nuestra vida delante de Dios. Por eso el nombre de Cristo. Por eso el otro día decíamos el martes con los hermanos que vinimos a orar. Dice Juan, creo que es 1, 7 y 8, ¿no? Que si decimos que tenemos comunión con el Hijo, ¿no? Y tenemos comunión unos con otros, la sangre de Cristo los limpia de todo pecado. Pero se dan cuenta que habla de la sangre, pero habla del Hijo. Porque nuestra verdadera comunión es con el Hijo, lo dice creo que el 1.3 o el 1.2. ¿Sí? Y con el Padre, dice. Por eso el Padre y el Hijo uno son, no podemos dividirlos. Amén. Entonces, oigan bien pues, la división, ahí es la raíz. Si nosotros no tenemos comunión con los demás hermanos, no podemos decir que tenemos el nombre del Señor Jesucristo entero. Miren, yo quiero que vean ustedes porque de repente, ya no me han invitado, pero alguna vez, si otra vez nos invitan a otra comunión, ustedes no se escandalicen. A pesar, porque dice, fornicarios, idólatras, avaros. Hermano, no nos escandalicemos cuando nos inviten. Porque si nosotros nos encerramos, entonces nosotros partimos el nombre de Cristo. Por eso les digo que tenemos que tener misericordia de esos hermanos que de repente hacen cosas que nosotros no estamos de acuerdo. Pero son nuestros hermanos. Amén. Son nuestros hermanos, pues. Porque usted de repente dice, no, hermano, es que no me gusta. Son tus hermanos. Y si tú te apartas de ellos, estás dividiendo el nombre, entonces no eres lavado. Entonces ten misericordia porque si no, tú eres uno de ese gritón, ese que anda danzando, ese que anda brincando, ese que anda... Podemos ser, pero por la misericordia de Dios, nosotros no estamos ahí, sino que Dios nos ha dado a entender que somos uno con todos sus hermanos. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí me explico? Porque si no, entonces si nos apartamos, estás cortando el jabón. Entonces, hermano, podemos caer y ser más peor que esos que estamos criticando. Por eso tengamos misericordia. Misericordia. Amén. Misericordia, y si vemos algo es para perdonar. Amén. Entonces, mire, porque
nos puede agarrar la muerte y podemos estar divididos con los hermanos. Y no puedes tolerar lo que hacen algunos. Amén. Ojalá antes de que nos muramos podamos realizar el estar en comunión perfecta con todos los santos del mundo. ¿Sí? Porque ¿cuál es la moda hoy? Es de que sale un hermano ahí predicando y dice algo, todos atacándolo, ¿sí o no? Y si es pentecostal, los bautistas dicen es que ese es pentecostales y ta. Y sale un bautista hablando y sale otro atacando y así está. Hermano, yo cuando veo eso, yo oro por ellos. Y le digo, Señor, ten misericordia de él y ten misericordia de mí de que yo no caiga en eso. Porque yo quiero amarlo a él, yo quiero hacer tu voluntad. Amén. Entonces solamente cuando tú te bañas y te lavas con Cristo completo, o sea, el jabón, entonces tienes a un Cristo indivisible. Tienes a un Cristo que no está dividido. Es la única forma de heredar el reino de Dios. Recuerde pues, la raíz de todos los problemas es la división. Amén. Somos uno. A pesar de lo que sí, porque ya dio una lista de lo que éramos nosotros. Y si nosotros no tenemos misericordia, no perdonamos, regresamos al pasado, porque dice entonces mi Padre no te va a perdonar. Así mi Padre, porque dice, porque si ustedes no se perdonan de todo corazón, entonces así mi Padre que está en los cielos no los va a perdonar. ¿Sí? De la misma manera que Cristo os perdonó, así perdonad. Entonces, el verso 9 dice, no erréis. No tenemos que errar. Amén. Pónganse de pie, por favor. Oh Señor Jesús, ayúdanos, Padre Santo, a no partir el cuerpo de Cristo, porque esa es la raíz de todos los problemas. Si dividimos tu cuerpo, si hay división entre nosotros, entonces, Señor, viene, Señor, la inmoralidad, el llevar juicio a los hermanos, llevar a juicio a los hermanos, demandarlos, acusarlos. Oh Señor Jesús, ten misericordia de nosotros, que no haya un corazón divisivo, que no haya un corazón de menosprecio, sino que nosotros tengamos misericordia y que recibamos a todos nuestros hermanos que son de la fe. Aún en esta iglesia local, Señor, no debe haber división ni menosprecio, sino que veamos a los hermanos, que los amemos a todos por igual. Oh Señor, gracias porque nos hablas a tiempo, porque esto tiene que ver con el reino. Ayúdanos, amado Dios, y gracias por tu palabra en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.